Dios te bendiga y nos encontramos una vez más para compartir palabra de Dios, un día especial. Los domingos son días especiales para poder juntarnos con la familia, para poder estar con nuestros seres queridos y sobre todas las cosas para que sea un día para dedicarle al Señor. Si vos fuiste a la congregación o quizás no pudiste ir, y quizás en algún momento veas este video y puedas compartirlo con otras personas, o que pueda ser de bendición para tu vida. Yo oro al Señor, oro al Espíritu Santo para que el Señor traiga discernimiento, para que traiga revelación de su palabra, para que traiga luz, para que puedan estar nuestros oídos afinados espiritualmente, para poder escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y yo les vengo a hablar hoy de Jesús, ese Jesús maravilloso, ese Jesús que nos amó de tal manera, que dice que amó de tal manera a Dios que envió a su Hijo unigénito. Pero también podemos ver en Filipenses 2:5 que dice que se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, salió de esa esencia de ser Dios para ser hombre y para hacerse hombre, para hacerse humano, para hacerse siervo y de esa manera ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesús que recorría las aldeas, sanando, cuidando de los niños, abrazándolos, levantándolos y mostrándole a los demás que todos teníamos que ser como los niños si queríamos ver el reino de los cielos. Que también se compadeció de las viudas, que comió con los pecadores, que estuvo con tantas personas necesitadas, pero que cuando tuvo que hablar con autoridad también lo hizo, cuando tuvo que exhortar, cuando tuvo que hablar con palabra dura, aún a los mismos discípulos que lo seguían, Él lo hizo. Pero una de las cosas más importantes que cumplió en su ministerio es que eligió a 12 hombres que los llamó para que lo siguieran. Y ellos eran llamados discípulos de Jesús. Cuando hablamos de ser un discípulo, hablamos que el discípulo hace lo que su maestro le enseña. El discípulo es aquel que sigue las pisadas, que hace lo que su maestro lleva a cabo, lo que su maestro le enseñó. Y acá podemos ver que muchos lo querían seguir a Cristo, muchos querían ser sus discípulos, pero no sé si muchos en ese momento, y no sé si muchos en el día de hoy, podemos ser verdaderos discípulos de Jesús. Por eso vamos a Lucas 9, en el capítulo 9, versículos 57 al 62, y dice así la palabra de Dios, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen gran guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo quiero focalizarme en este versículo que es tan profundo para nuestras vidas y para el caminar con Jesús en nuestro camino, en el camino del Señor. Dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Acá Lucas nos trae un relato de 3 hombres. 2 se ofrecieron a seguir a Jesús, 2 querían seguirlo a Jesús y se ofrecieron, y uno fue llamado por Dios, por Jesús, pero a los 3 Jesús los confrontó. A los 3 Jesús le hizo ver qué necesitaban tener para ser verdaderos discípulos. En el primer caso, este hombre le dice:
Señor, yo quiero seguirte, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Así vayas a la cárcel, así vayas a la muerte, yo te voy a seguir, como le había dicho Pedro, eh, como le diría a Pedro, eh, quizás en estos capítulos que estamos pasando por acá. Señor, no te voy a negar, Señor, yo voy a seguir con vos. Pero Jesús le dijo, Pedro, vos, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y por eso es que Jesús, que conocía a los hombres, conocía las motivaciones del corazón del hombre, él podía ver que este hombre quería seguirlo, pero quería seguirlo quizás por su popularidad, por el carisma que quizás Jesús tenía, porque todos lo seguían, porque todos veían que él hablaba con autoridad. Entonces le jugó la parte emocional. Por eso es que sabiendo Jesús lo que este hombre tenía en su corazón, le dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba queriendo decir, si vos me querés seguir, vas a tener que ser nómade. Si me querés seguir, vas a tener que caminar, predicar, vas a tener que ir por los distintos pueblos, por las aldeas, vas a tener que sentir el rechazo de la gente. Muchas veces te vas a tener que esconder. Y muchas veces cuando se pone el sol o cuando se ponga el sol, vas a tener que dormir y recostar tu cabeza en cualquier lugar que encuentres, a la intemperie. Y cuando salga el sol vas a tener que volver a levantarte para seguir caminando. Y vas a seguir caminando en ese camino del Evangelio. Entonces le estaba diciendo, no es fácil, vos tenés que medir el costo de lo que significa seguirme. Jesús sabía que este hombre estaba actuando de una manera impulsiva, que estaba actuando por emocionalidad. Y el Señor nos confronta a nosotros también para que nosotros nos cuidemos de los peligros del sentimentalismo, de las emociones, porque muchas veces nosotros queriendo seguir al Señor le prometemos muchas cosas, quizás estamos en un servicio, en un culto y le decimos, Señor, vamos a dedicarte más tiempo, Señor, voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo, que quizás me está llevando demasiado tiempo para servirte. Y quizás en la emoción del momento podemos decirle muchas cosas al Señor y podemos prometerle muchas cosas, pero cuando llega el momento que pasan los días, vienen las dificultades, viene el desgano, viene el desánimo, y entonces nosotros dejamos que esa emoción se vaya. Esa emoción comienza a fluir, a irse, a despejarse, y ya no tenemos ganas de seguir al Señor y de seguirlo con la pasión y con la dedicación y con el compromiso que realmente merece todo aquel que quiere ser tener un discípulo como es Jesús. Jesús quiere tener discípulos comprometidos. Jesús quiere tener discípulos que sean no cristianos a medias, discípulos que no se dejen guiar por sus emociones. Acá no vemos que este hombre le haya dicho que sí, lo iba a seguir igual o no. Es decir, acá no se ve una contestación como ocurrió con el joven rico, que cuando Jesús le dijo que dejara sus posesiones y lo quería seguir a él, vemos que el joven se fue triste. Pero acá no nos dice la palabra, no nos está hablando de lo que le dijo este hombre. Es decir, hay como un final abierto, hay un silencio y cada uno puede interpretarlo. Y esto es lo que el Señor nos lleva a confrontarnos a nosotros para que nosotros podamos pensar qué actitud nosotros tomaríamos cuando nosotros decimos que queremos seguir al Señor. Y sabemos también que una de las cosas que también este hombre quizás quería seguirlo era quizás por la popularidad y el carisma que quizás veía en Jesús, como muchas veces nosotros podemos ver en alguien y entonces lo queremos seguir, a veces no a Jesús, sino a esa persona que tiene carisma, a esa persona que tiene gracia. Si bien
no está mal, porque si bien tenemos grandes predicadores, tenemos grandes personas crecidas en el Señor, a quien nosotros podemos imitar, pero nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en el Señor. Fíjense que Pablo decía en 1 Corintios 11, capítulo 1, dice: imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Él les decía: ustedes me pueden imitar a mí, porque yo imito a Cristo. Por eso es que nosotros podemos imitar la conducta de alguien que sigue a Cristo, pero siempre tenemos que mirarlo a Él, porque las personas no pueden desilusionar, las personas no son perfectas, son humanas, por más que amen a Dios, por más que quieran seguir a Dios, se pueden equivocar. Y si nos defraudan, nuestra fe se debilita y entonces no nos conviene fijar la mirada en una persona, sino fijar la mirada en Jesucristo, imitar como buenos discípulos las pisadas y las huellas de Jesucristo. Y también los judíos pensaban que quizás este hombre también pensó que Jesús iba a ser quizás un rey, que iba a ser un rey terrenal, que iba a tener un lugar, un espacio terrenal, que iba a ser quizás un rey que iba a tener un poderío tan grande que aún iba a ser mucho más grande que el poder que tenía el Imperio Romano en ese momento. Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:14, por ejemplo, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Entonces ellos entendían que cuando hablaba de reino, cuando hablaba de dominio, cuando hablaba de poder, se estaba refiriendo a los gobernantes de esta tierra, a lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, que iba a venir como un rey de este mundo. Pero Jesús nació en un pesebre, Jesús entró en un burro cuando entró a Jerusalén, y ellos pensaban que quizás iba a ser un reino terrenal, pero pasajero a la vez. Pero en cambio el Señor les hablaba, y los profetas ya le hablaban de un reino celestial, de un reino espiritual, que ellos no podían comprender, que muchos de esa época no podían comprender, y que muchos hoy en día tampoco pueden llegar a comprender. Y podemos ver el segundo caso. En esta oportunidad no se ofrece, es Jesús quien le dice al otro hombre: sígueme. Le está diciendo: sígueme, como te puede decir a vos, como me puede decir a mí. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi padre. Ahí ya le puso una condición, ahí ya le puso un pero. Y nosotros debemos seguir a Jesús sin peros. Nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo sin peros. Y este hombre le estaba diciendo que tenía que enterrar a su padre, pero sabemos que no era literalmente que su padre había muerto, porque si no lo tendría que enterrar, tendría que estar velándolo en ese momento. No era lo que quería decir, sino que en la costumbre de ese tiempo debían servir a sus padres hasta el último día de sus vidas. Es decir, era un honor, hasta un privilegio en esos tiempos, y un deber también de atender a sus padres hasta el último día que sus padres estuvieran vivos. Por eso cuando le está diciendo eso, se está refiriendo a que yo me voy a ir, tengo que servir a mi padre, quizás pasarán 2, 3 años, voy a estar sirviendo a mi padre, y después, cuando termine, cuando esa etapa se termine, entonces voy a venir y te voy a seguir. Pero acá Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y le habla de una condición espiritual. Si vos vas a seguir haciendo las cosas de aquellos que están en una condición espiritual, que no siguen a Dios, que no siguen las cosas de Dios, vos te estás perdiendo lo que el Señor les decía a este hombre, porque dice: tú ve y anuncia el reino de
Dios. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que ellos que viven una vida alejada de Dios, espiritualmente vacía, puedan estar con aquellos que están en su misma condición. Pero tú ve, sígueme, y entonces puedes ir adelante predicando el Evangelio y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Acá no vemos tampoco que este hombre le diera una respuesta. Acá también podemos ver otro final abierto que no vemos, no sabemos qué es lo que realmente este hombre le contestó. Entonces vemos a un tercer hombre. A este hombre es el que se ofrece también a Jesús y que le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Y volvemos a ver, dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida. Pero, es decir, nuevamente le pone un pero, nuevamente le pone una condición para seguirlo. Y sabemos que en ese tiempo, alguien que se quisiera ir, alguien que quisiera emigrar de su lugar, debía hacerlo con el consentimiento de sus padres. Por lo tanto, él sabía que sus padres no lo iban a dejar. Eliseo, cuando se fue con Elías, se despidió de su familia, comió con ellos y luego se fue con Elías. Pero en la cultura de este momento, eran los padres los que tenían que dar el ok si realmente querían que ese hijo o que esa hija se fuera y emigrara o se fuera a hacer alguna actividad o algo, o fuera a trabajar o se fuera a algún otro lado. Los padres le iban a decir que no, porque sabían que Jesús era un hombre que era rechazado, era un hombre que se hacía llamar el Mesías, era un hombre que no le podía dar buenas oportunidades, lo que en la mentalidad humana podían pensar, qué podía brindarle este hombre. Los padres no le iban a dejar, y por eso es que él sabía esto. Pero ¿por qué le dice entonces, Señor, yo te quiero seguir? ¿Por qué entonces se ofrece para seguirlo? Y podemos pensar que quizás no solamente lo haya hecho como en el otro caso por emocionalismo, sino quizás porque estaba en la gente, porque quizás se quiso hacer ver, porque quizás quiso quedar bien delante de los demás. Y muchas veces nosotros tenemos que tener ese cuidado de correr ese peligro, de no ser personas que solamente nos congregamos, de ser personas que solamente estamos, nuestro físico está en la iglesia, nuestra digamos, parte del culto lo hacemos como una formalidad, que quizás vamos, que quizás estamos en comunión, pero somos inconstantes, vamos y venimos, y en realidad quizás queremos aparentar que somos cristianos, pero en realidad no somos cristianos, no somos verdaderamente discípulos del Señor. Somos quizás cristianos, somos hijos de Dios, pero no somos verdaderos discípulos. Y acá Jesús vuelve a confrontarlo, porque Jesús en los tres casos confronta a estos hombres y le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado puede mirar atrás, porque si mira para atrás no es apto para el reino de Dios. No le está diciendo que no sirve, no le está diciendo que ya está todo perdido, simplemente le está haciendo ver que si pone su mirada para atrás no va a poder ver y seguir el reino de Dios. Y Él les da este ejemplo y les da esta pequeña parábola de acuerdo a la cultura de ese momento, de acuerdo a lo que ellos conocían, de acuerdo a la agricultura que ellos tenían, porque el arar la tierra era una costumbre de ese momento, y cuando ellos araban la tierra, con una mano sostenían el arado y con la otra sostenían las riendas de los animales, y tenían que mirar hacia adelante y tenían que estar, no distraerse, tenían que estar bien concentrados mirando para que los animales pudieran ir en forma lineal, para que los surcos no se hicieran torcidos, para que lo que se hiciera en la tierra se hiciera correctamente. El Señor
les estaba diciendo, si ustedes están arando la tierra y ustedes miran para atrás, entonces el trabajo no va a salir bien, el trabajo se va a descuidar, el trabajo va a tener que volverse a hacer. Y el Señor nos dice en este momento y nos confronta, teniendo en cuenta que nosotros podamos ser como ese hombre que está arando la tierra. Si nosotros miramos para atrás lo que hemos construido, lo que el Señor nos ha ayudado a transformar nuestra vida, quizás hemos sido librados de una enfermedad, quizás hemos sido librados de un problema económico, quizás nuestra vida se haya restaurado en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestro esposo, quizás nos ha dado un trabajo y ha transformado muchas cosas de nuestra vida. Muchas áreas de nuestra vida han sido sanadas, pero si nosotros miramos para atrás, entonces estamos destruyendo el trabajo que el Señor hizo en nosotros. Todo lo que nosotros construimos, todo lo que el Señor hizo por nosotros, entonces eso se puede derrumbar porque miramos atrás. Pero también si miramos atrás, no podemos mirar hacia adelante, no podemos proyectar, no podemos seguir hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios, como dice Pablo, llegar a la meta, proseguir a la meta, alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, y no poder llegar a que se cumpla el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque muchas veces somos nosotros los que le ponemos el obstáculo. Si miramos para atrás, le ponemos obstáculo. Si miramos para atrás, no dejamos que Él obre hacia adelante. Y cuando miramos para atrás, quizás miramos algunas cosas que a lo mejor ya creímos que habíamos dejado. Quizás perdonar a alguien, quizás un dolor, quizás una herida, quizás algo que nos pasó en el futuro, quizás algo que vivimos y que fue muy traumático para nosotros, pero que nosotros ya lo superamos. Pero muchas veces el enemigo viene como esas aves que vienen y rondan sobre los nidos a querer ponernos en la cabeza, traer recuerdos, que nosotros tengamos que mirar para atrás y recordar aquellas cosas que quizás pudieron haber sido muy terribles en nuestra vida. Pero el Señor dice, vos no tenés que mirar para atrás, vos no tenés que entretenerte con lo que el enemigo te quiera venir a decir, sino que vos tenés que mirar hacia adelante y seguir hacia la meta, seguir para adelante. Acá vemos que Jesús confrontó a estos 3 hombres. El Señor nos confronta a nosotros hoy. Y déjame decirte que en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Esta es una palabra que muchas veces la hemos escuchado, esta palabra que muchas veces hemos escuchado cuando se habla acerca de una predicación evangelística, quizás muchos se les ha predicado para que conozcan a Dios, para que se acerquen, para que le abra la puerta, pero a nosotros también nos interpela esta palabra, porque el Señor está a la puerta y está tocando suavemente, está tocando para que nosotros le abramos. El Señor no solamente está tocando a aquellos que no lo conocen y que quieren que le abra el corazón para que Él pueda entrar y morar en ellos, sino que también nos habla a cada uno de nosotros, porque quizás muchas veces estamos dormidos, porque no estamos escuchando ese tocar silencioso, dulce del Señor, que no va a venir a atropellar, a tirar una puerta abajo, a venir a meterse de prepo, sino que Él quiere realmente que nosotros le abramos la puerta. Y dice que si nosotros lo hacemos, Él va a venir y va a cenar con nosotros. Pero dice que nosotros también vamos a cenar con Él. Es decir, que va a haber un ida y vuelta. Es decir, que Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón y que le digamos todas aquellas cosas que nosotros tenemos adentro. Él quiere que tengamos una relación. Cuando voy a cenar con alguien, no ceno solamente yo, sino que el otro también cena conmigo. Por eso qué importante es tener esto presente, que dice, yo entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo.
Es decir, es de a dos. Una relación es de a dos. El Señor nos quiere hablar, pero somos nosotros los que tenemos que dejar que Él nos hable. El Señor quiere cicatrizar nuestras heridas, somos nosotros los que tenemos que dejar que Él lo haga. Siempre tiene que ser de a dos, siempre tiene que estar dispuesto nuestro corazón. Y es por eso que seguir a Cristo es seguirlo y ser su discípulo, hacerlo sin dudar, hacerlo sin emocionalismo, hacerlo no para aparentar delante de la gente, sino discipular como Él quiere, ser discípulos de Él y discipular a otros como Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque cuando Jesús se iba a los cielos, le dejó la gran comisión a los apóstoles. Ya no eran discípulos, ya eran apóstoles, y les dijo: id y predicad el Evangelio. Y dice, sanándolos, bautizándolos, dice, pero enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y eso es nuestro ministerio. No solamente tenemos el ministerio de la reconciliación, sino también que tenemos que discipular a otros, replicar lo que Jesús nos enseñó a nosotros, replicarlos en otros, para poder hacer otros discípulos y así poder multiplicarnos. El Señor está queriendo en esta hora decirnos que tenemos que seguir expandiéndonos, que tenemos que seguir haciendo discípulos, que tenemos que darnos cuenta y entender lo que significa ser un verdadero discípulo y no solamente alguien que se autotitula cristiano, pero que solamente lo hace en la formalidad, que solamente lo hace en forma estructurada. El Señor quiere una entrega completa. Cuando nosotros nos entregamos a Él, nosotros vamos a querer hacer su voluntad, vamos a querer seguir sus pisadas, vamos a querer seguir sus huellas. Y yo quiero decirte, amigo, amiga, si vos no conociste o no conoces a Cristo, si nunca le has entregado tu corazón a Él, yo te digo que cierres los ojos, o que quizás en tu interior, así para adentro, le digas: Señor, yo quiero que vos entres en mi corazón. Yo quiero que vos quites toda piedra, todo obstáculo, todo aquello que está impidiendo que yo me pueda acercar a ti. Todo aquello que quizás me viene en la mente, o que quizás me traba, o que quizás tengo miedo, o que quizás puede ser cualquier cosa que me esté impidiendo. Ayúdame, Señor. Yo quiero abrir mi corazón y quiero entregarme a vos. Yo quiero que vos me levantes, me restaures y me muestres el verdadero camino a seguir, un nuevo estilo de vida. Y para todos aquellos que se han alejado, para todos aquellos que quizás este tiempo de pandemia los ha hecho, en vez de quizás reforzar más su fe, quizás han decaído por diferentes pérdidas que han tenido, o porque quizás se distrajeron y comenzaron a distraerse y a hacer y a vivir y a disfrutar de las cosas de este mundo, que si bien no son malas, son pasajeras. Y nosotros estamos en un tiempo donde no podemos vivir sobre lo pasajero. Estamos en un tiempo donde tenemos que estar prestos y listos para que, si el Señor nos viene a buscar, podamos estar preparados, que podamos ser conscientes de eso. Y yo oro en el nombre de Jesús para que todo aquel que escuche esto pueda entender, pueda comprender, pueda ser impactado por el Espíritu Santo de Dios, para poder entender que el Señor está a la puerta y llama, pero lo hace hoy, lo hace hoy. No esperes para mañana, lo hace hoy. Hoy es el día en que vos tenés que buscar al Señor. Hoy es el día en que tenés que rendirle tu corazón. Hoy es el día en que tenés que entender que el Señor tiene sus demandas, porque no es fácil seguir a Cristo. Acá Jesús confrontó a estos hombres diciéndole que ellos tenían que tener en cuenta que no era tan fácil seguir a Cristo, que no podían decirlo por decir. Pero también quiero decirte que si bien hay un precio para seguir a Cristo, porque quizás tengas que dejar de mentir, porque tengas que renunciar a muchas cosas que te gustan, porque tengas que quizás agachar la cabeza frente a una injusticia y esperar que sea Dios el que sea tu juez, tu abogado, pero son muchas las bendiciones
y muchas de las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Porque en la palabra de Dios dice que no hay uno que haya dejado padre, madre, casa, hijo, hija, que no haya recibido 100 veces más acá y en la vida eterna. Y por eso es que yo le creo a la promesa de Dios. Yo creo que cuando uno muere a uno mismo y cuando uno se entrega verdaderamente a Dios, el Señor trae bendiciones para nuestra vida. Y nuestro andar y nuestro caminar en el Señor es distinto, es diferente. Llevamos las cosas de otra manera. Podemos enfrentar las situaciones y los problemas de una manera diferente de alguien que no conoce a Dios, de alguien que no tiene a Dios en su corazón y que no encuentra esperanza. Hoy es tiempo de gente que no tiene esperanza y el Señor te está diciendo: yo quiero entrar y cenar con vos. Yo soy la esperanza que vos estás necesitando. Que el Señor te bendiga grandemente y que esta palabra haya sido de bendición y que la puedas recapacitar, la puedas reflexionar. ¿Qué más puedo decirte? Que hasta nos podamos encontrar próximamente y podamos seguir compartiendo palabras de Dios. Dios es fiel y quiere hablarte siempre. De cualquier manera, por cualquier medio, el Señor siempre te está hablando. No desperdicies la oportunidad. Que el Señor te bendiga.